Bueno, como todos los que hablaron, muchas gracias a la Fundación. ¿No? Sí. Muchas gracias a la Fundación, no solo por esta invitación, sino por las 3 próximas que van a venir. Y van a venir por una razón. Van a venir porque estamos a 6 meses de un gobierno. Y yo no conozco ningún caso en que uno pueda conformarse un cuadro completo de lo que está haciendo ese gobierno a los 6 meses de iniciado. A los 6 meses de iniciado está desentumeciendo los músculos. Voy a dar ejemplos concretos. Raúl Alfonsín. Raúl Alfonsín, hablo de economía, voy a hablar de economía. Raúl Alfonsín llega al gobierno el 10 de diciembre de 1983. Y su programa económico conocido y luego frustrado, pero el programa económico que lo identifica, nació en junio de 1985. Quiero decir, estamos hablando de más de un año y medio después. Menem, en otro terreno, con otras políticas, comenzó su gobierno el 9 de julio de 1989 y el programa económico por el que se lo conoce es un programa que nació en abril de 1991. Hay como unas zonas muertas ahí de las que uno no habla, pero que son interesantísimas para ver cómo un gobierno comienza y va iterando hacia su verdadero programa, que quizá hoy no lo conocemos. Quizá hoy no sabemos cuál es el verdadero programa del gobierno. Y así uno podría decir otros ejemplos del pasado, qué sé yo, pero no quiero entrar en demasiados detalles. Por eso digo que las invitaciones van a ser varias hasta que encontremos el programa a régimen. A régimen. El día que ganó Macri, yo estaba en casa mirando por televisión los resultados electorales. No demasiado sorprendido porque, como bien se habló en el panel de la mañana, la victoria electoral en la provincia de Buenos Aires había prefigurado que Macri podía ser presidente y era altamente probable que llegara a la presidencia en la segunda vuelta en el balotaje. Y yo me acuerdo que le dije a Susana, a mi mujer, le dije que esto es sensacional. Pero es sensacional. Lo estaba mirando como entomólogo, Digo, claramente estaba contento, quiero aclararlo. Claramente estaba contento. Pero la pregunta que le hice a Susana fue la siguiente. ¿Va a poder Macri cambiar la economía antes de que la sociedad lo cambie a él? Y yo todavía tengo esa pregunta. Y voy a tratar de explicar en qué sentido tengo esa pregunta. En primer lugar, lo dijo muy bien Nico Duhovne, el programa núcleo de Macri, el programa en su forma reducida y sintética, aquel programa que uno puede explicar en 5 palabras, es girar la economía para poner en el centro de la dinámica económica la inversión y la productividad. Esto es muy difícil. Esto es un cambio estructural muy difícil. Y quiero decir que desde la posguerra, es decir, desde 1945 para acá, hay solamente 2 casos anteriores en donde, casos democráticos quiero decir, no estoy hablando de dictaduras que hayan tomado banderas de ese tipo, pero la idea de en gobiernos originados en democracia, que se hayan propuesto poner la inversión y la productividad en el centro de la escena son 2. Frondizi, que es un caso viejo, pero que se ha puesto tan de moda que a Macri lo fascina, aunque no conoce sus detalles, y en un escenario de globalización completamente distinto, Menem, que en el medio de la victoria universal, cultural y económica del capitalismo, decidió que había que ir por ese rumbo y ese rumbo era el de la productividad y la inversión. This time is different, dice un libro de Reinhardt y Rogoff. ¿Qué es diferente este caso? Porque, atención,
aquellos otros dos casos que mencioné no son casos frustrados, son casos que pusieron una semilla de cambio. Es cierto, en el primer caso no hubo reversibilidad, en el segundo hubo mucha reversibilidad, y no quiero entrar en detalles sobre los problemas de la política económica de Menem que luego nos hacen revertir a una experiencia que aquí se ha llamado varias veces populista. ¿Es diferente esta vez? Yo diría que es diferente por un par de razones y no es diferente por otras razones. Una razón por la que es diferente, además de que Macri es ingeniero, una razón por la que es diferente es una cosa absolutamente asombrosa. Pero no solamente asombrosa en la historia argentina, sino que tiene, en todo caso, evoca otros casos de la economía y de la política mundial. Macri dijo la verdad. Eso es sorprendente. Macri hizo una campaña diciendo esto, diciendo que iba a poner la productividad y la inversión en el centro de la escena y que el consumo iba a crecer como consecuencia de los aumentos de productividad. Una cosa que Perón se atrevió a decir en 1952 después de haber acumulado un capital político gigantesco. Entonces, primer punto diferente a las 6 referencias que hacía Carlos, yo agregaría esta. Dijo la verdad, como no la dijo Felipe González en el 82, como no la dijo Mitterrand, como no la dijo Menem, que tiene una frase famosa que los argentinos conocemos, pero que vale la pena repetir para un público no argentino, y es que si decía la verdad no me votaba nadie. Lo sorprendente de Macri y lo que puede dar lugar al optimismo es que dijo la verdad, la gente lo votó, hizo algún ajuste del cual luego voy a hablar no menor, y hoy todavía tiene una popularidad del orden del 50 y pico %. Voy a volver sobre este punto. La primera diferencia es tenemos un presidente que en un régimen democrático dijo que iba a hacer la revolución copernicana y la trata de poner en marcha y lo dijo antes. La segunda diferencia es el estado de la economía mundial y lo que esto significa para Macri, para la experiencia de Macri. Y no me voy a referir al ciclo de las commodities que han caído, pero finalmente todavía son precios razonables, pero sí me voy a referir a la cuestión del financiamiento. No solo desde el lado de la demanda, Argentina tiene un bajo nivel de deuda, la gran herencia recibida de Cristina, la buena herencia recibida de los Kirchner, no de Cristina, del kirchnerismo, sino además que hay un exceso de ahorro mundial absolutamente gigantesco. Digo, un economista muy famoso que se llama Larry Summers dice que el mundo avanzado está en estancamiento secular y que por lo tanto hay que buscar, miren lo que dice, hay que buscar burbujas para que la economía se reanime y para que fluyan ahí para que fluya allí el exceso de ahorro mundial. Burbujas que él está pensándolas para Estados Unidos o para Europa. Y yo diría humildemente, vamos a postular a la Argentina como un caso genuino o al menos como una burbuja para vivir bien unos años. Y dentro de la cuestión del financiamiento no está solamente el punto del bajo nivel de deuda de los argentinos en general, sector público y sector privado, y el exceso de ahorro mundial, contrapartida, estancamiento secular, sino el hecho de que la Argentina tiene, a diferencia de muchos otros países, un sistema financiero paralelo. Argentina tiene activos de los argentinos en el exterior, por algo, corregime Nico, en la cuenta que yo tengo son algo parecido a 250.000 millones de dólares. En un mundo, atención porque esto es muy importante, en donde se está coordinando una posición de los países avanzados para eliminar el secreto
sobre estas cuentas, el secreto bancario, digamos así. Esto es maná del cielo. Hay 31 países en el mundo que acaban de hacer, están haciendo o están por hacer blanqueos como el argentino. Yo a eso no lo llamaría blanqueo, yo lo llamaría un cambio de régimen importante. ¿Cuánto va a dar ahora? No lo sé, pero quiero decir, Argentina tiene entonces en la cuestión del financiamiento una diferencia importante. Para el programa de Macri no alcanza con tener financiamiento, porque alguien tiene que gastar ese financiamiento. Y Macri y el gobierno de Macri tienen la convicción de que debe ser gastado sesgadamente en términos de la composición de la demanda agregada, debe ser gastado en inversión. Esto es, inversión que demanda el financiamiento, todo bien. Todo bien. Ahora, inversión. ¿Hay algún cambio allí? Yo diría que esto se parece bastante a los dos casos anteriores que mencioné. Los dos casos anteriores que mencioné eran casos en donde se había deteriorado la infraestructura, creo que no tanto como ahora, en que se había deteriorado la infraestructura, en que por lo tanto había una rentabilidad potencial de la inversión en muchos sectores muy grande. Primer punto, rentabilidad de la inversión. Segundo punto, el costo de capital es muy bajo, el costo de capital ha tendido a bajar justamente porque el riesgo país es bajo y porque la tasa de interés mundial es bajísima. Lo único que faltaría ahí es un cambio de política económica que tienda a abaratar los bienes de capital en términos de proteccionismo. Atención, cuando yo digo bajar el proteccionismo, no estoy haciendo una proposición generalizada. No. Digo, yo no, la discusión sobre apertura económica y libre cambio la dejo para otros momentos en donde podamos hacer más matices. Pero al menos, digamos, los bienes de capital en la Argentina tienen que ser mucho más baratos que lo que son para que haya inversión. Ahora, tener rentabilidad, tener costo de capital que están bajando, no resuelve el problema central de la inversión, que es el de la apropiabilidad de las ganancias. Si yo invierto, quiero recoger las ganancias. ¿Quiere decir esto que yo le tengo miedo a que vengan los comunistas y expropien a los que invierten? No, no. Yo lo que digo es que la apropiabilidad de las ganancias está amenazada por un caso como ese, absolutamente excepcional, pero también está amenazada si uno no tiene estabilidad macroeconómica percibible por el inversor. Es decir, el empresario tiene que pensar que esa macroeconomía que está viendo, esa constelación de precios relativos que está viendo y que efectivamente alimentan la rentabilidad, va a durar, no digo toda la vida, no exageremos, pero que dure lo suficiente como para repagar la inversión que hace el empresario. Y me quiero concentrar en la cuestión de la apropiabilidad. Me quiero concentrar en la cuestión de la inestabilidad de los precios relativos en la Argentina para preguntarme si el gobierno de Macri está en vías de resolverlo o no está en vías de resolverlo. Y para esto, entonces, quiero abrir el capítulo central de mi exposición, que no creo que lleve media hora, vamos a ver, para plantear un clásico argentino, que es el conflicto entre el corto y el largo plazo. El conflicto entre el corto y el largo plazo. Aquello que se puede conseguir en corto tiempo y aquello que es inherente al programa que estamos describiendo de Macri, que es un programa largo porque es un programa de inversión de largo plazo. Entonces, la pregunta inicial que yo le hacía a Susana tiene aquí una manera de empezar a contestarse. ¿Estamos frente a una constelación de precios relativos estable? Bueno, señores, en la Argentina tenemos 40% de inflación, tenemos recesión, moderada recesión, pero tenemos recesión, y tenemos como consecuencia de un 40% de inflación que no estaba previsto por las autoridades económicas, porque las autoridades económicas no vieron esta inflación, esto hay que tenerlo muy en cuenta, no vieron esta inflación.
Las autoridades económicas nunca creyeron que el cambio de precios relativos de la que habló Nico fuera un cambio de precios relativos que generara una inflación persistente. Y yo digo, nos colocó en 40% de inflación. Pero no solo porque se hizo el ajuste de precios relativos en el sentido de la devaluación nominal y del ajuste de las tarifas públicas, sino también porque la Argentina es un país con gente muy altiva que no está dispuesto a asumir las pérdidas tan rápidamente. Y entonces, cuando uno cambia los precios relativos, no está hablando de una cuestión abstracta. Está hablando de que hay perdedores. Él dijo, los salarios reales cayeron. Y cuando los salarios reales caen, en la Argentina, no digo que en un mercado de trabajo más débil, en la Argentina, la respuesta, el rebote, lo que uno más abstractamente llama la inflación de segunda vuelta, esa está presente y es la que tenemos ahora. Nosotros tenemos en este momento una inflación salarial que bienvenida sea porque va a reanimar un poco el consumo, pero cuidado porque le pone un interrogante al nivel de inflación que vamos a tener en el futuro. Quiero decir que si yo tuviera que hacer una apuesta, y casi siempre fallo, así que quédense tranquilos, porque voy a hacer un pronóstico más bien escéptico. Nosotros tenemos hoy una inflación de 40%, yo creo que el año que viene vamos a tener como consecuencia de esos movimientos, llamémoslo conflicto distributivo, estos movimientos de segunda vuelta, yo creo que vamos a tener una inflación parecida a la del último año kirchnerista, quizá un poco menos. Para combatir esa inflación, el gobierno apeló a una única herramienta, que es la política monetaria. Yo estoy completamente de acuerdo que hay una correlación entre cantidad de dinero y hay una correlación causal entre cantidad de dinero y precios, pero también creo que combatir la inflación no se la combate solamente con una herramienta monetaria. Esta mañana le contaba yo a Sergio que hace muchos años estaba en un seminario con un economista muy importante que ya murió, que fue premio Nobel, que se llamaba Franco Modigliani. Y Franco Modigliani dijo en su charla, en esa conferencia, si querer, no puedo hablar en italiano, querer combatir una inflación alta exclusivamente con política monetaria es como tratar de frenar a un auto que viene a 100 kilómetros por hora agarrándolo de la antena. Bueno, cuidado, porque alguna tendencia a tratar de agarrar el auto por la antena estamos teniendo hoy en la Argentina. Y por lo tanto, cuando la política monetaria se vuelve dura, entonces lo que ocurre es que el tipo de cambio nominal baja, porque estamos poniendo la tasa de interés en 35% anual, en 33% la pone el Banco Central, la irá bajando, pero es muy alta, y lógicamente la gente se coloca en pesos, pero se coloca en pesos en un movimiento de corto plazo, porque la tasa de interés es esta que es. Y en consecuencia, la consecuencia de esta dinámica de política económica es la apreciación real. Y voy a decirles a mis amigos que yo pertenezco a la vieja escuela. Yo creo que el tipo de cambio real importa. Esto es, que tener un tipo de cambio real lo más alto que se pueda sostener, lo cual ya es bastante deprimente como afirmación, lo más alto que se pueda sostener, eso se vuelve muy difícil bajo estas condiciones. Pero además, como Groucho Marx, yo puedo tener otra teoría por la cual tenemos una tendencia a la apreciación real. Si no les gusta esta, les doy otra. Les doy otra que es inherente al funcionamiento de un programa como el de Macri, que es la siguiente. Yo, a la brillante exposición de Carlos Pañi, yo solamente le haría un comentario que después, si da, lo hablamos, que es que yo no estoy de acuerdo con que tengamos un equipo ministerial maravilloso.
Yo creo que tenemos gente muy capacitada, que no es lo mismo que tener un equipo. Nosotros tenemos un gabinete fragmentado, en donde hay un área del gobierno, que es el área que abre el financiamiento, que toma todas las medidas para volver a acceder al financiamiento, que yo creo que es un Fórmula 1. Eso se llama Alfonso Pratgay en el Ministerio de Finanzas. Alfonso Pratgay en el Ministerio de Finanzas hizo su trabajo tan bien que hoy hay una lluvia de dólares de corto plazo tratando de capturar los beneficios del riesgo argentino que está descendiendo, pero todavía es bastante alto. Ahora, para eso, lógicamente, si están entrando dólares para comprarse bonos del gobierno, títulos de corto plazo, letras del Banco Central, porque tenemos esa situación, es obvio que si eso no tiene como contrapartida un aumento de la demanda de dólares porque se produce el proceso de inversión, en sí mismo, inherentemente, eso baja el tipo de cambio real. Entonces, estamos en un problema. Estamos en un problema por lo siguiente. Yo dije que era de la vieja escuela. Sí, yo creo que un tipo de cambio real lo más alto posible, sin que eso genere inflación, que fue el caso kirchnerista, ¿no? De la primera etapa kirchnerista, un tipo de cambio real que caiga, y quiero decirles, está cayendo mucho. Hoy, a ver, hoy el tipo de cambio real en la Argentina está significativamente abajo del tipo de cambio real que obligó a Cristina Kirchner, mejor dicho, que gatilló la decisión de Cristina Kirchner de poner el cepo cambiario. No voy a hacer la comparación. Digo, lo pongo simplemente un número contra otro número. Es obvio que la confianza que ha desatado este gobierno le permite tener un tipo de cambio más bajo y aún así mantener la lluvia de dólares. Pero lo que está claro es que estamos en un problema de apreciación real significativo. Y es una señal anti-inversión, porque cualquier empresario del país o de fuera del país que enfrenta una situación de ese tipo, se pregunta, la pregunta fatal, ¿pero es sostenible esto, che? Y bueno, es sostenible si vos invertís. Ah, no, yo voy a invertir si me decís que es sostenible, si me aseguras que es sostenible, invierto. No, pero ¿cómo? Entonces es el huevo, no, es el perro que se muerde la cola. La dinámica de precios relativos en la Argentina de hoy no está dando una señal firme de inversión. Esto no quiere decir, no estoy haciendo un comentario distinto al que él hizo sobre los proyectos de inversión que hay. Yo digo que los proyectos de inversión que hay son proyectos localizados, importantes, que solo podrían haber surgido si hacía todo lo que se hizo. Pero tenemos, para tomar las palabras de Nico, un problema de doble velocidad. Un problema de apertura financiera que no se condice con el flujo de inversiones que le darían demanda a los dólares que entran. Cuando uno llega a este punto, observen lo siguiente, atención, yo pude haber hecho un comentario crítico acerca de la política monetaria, o mejor dicho, la visión acerca de cómo se baja la inflación. No tanto la política monetaria, sino la visión acerca de cómo se baja la inflación. Pero a eso querría agregar lo siguiente. Cuando yo digo Argentina y su clásico conflicto entre el corto y el largo plazo, estoy diciendo dos cosas. Estoy diciendo primero una y fundamental. Hay en la sociedad fuerzas importantes que tienden, porque eso da un calorcito agradable, al tipo de cambio real bajo. Yo les no lo quiero poner en términos de los sindicatos, voy a dar solamente la estructura educativa del mercado de trabajo argentino según el censo del 2010. El 54% de la fuerza de trabajo en el año 2010 tenía o primaria incompleta, o primaria completa, o secundaria incompleta. Esa gente está esperando que le den algo hoy a la tarde. Otro 25%, digamos la franja media,
es la que terminó el colegio secundario. Y el resto es aquellos a los que a nosotros nos gustaría poder hablarles y que sean nuestros aliados y que sean muchos y nos voten. Pero no son muchos. El problema, el drama que tenemos es que no son muchos. Dicho de otro modo, la tasa de descuento de la sociedad en promedio es una tasa de descuento alta. Tasa de descuento es una palabra un poco técnica. Lo que quiero decir, el cortoplacismo de una parte importante de la sociedad es muy alto. Cualquiera me podría decir, pero en Brasil tengo una estructura del mercado laboral mucho peor que esa. ¿Saben cuál es la diferencia? Ustedes se están acercando, ¿no? La diferencia es Hirschman. La diferencia es voice. La diferencia es voice. No sé por qué ocurrió. No sé cuándo empezó a ocurrir, si en la década del 20, si en la década del 40 con Perón o cuándo. Hay mucha gente con mucha voz en la Argentina. Hay mucha gente que es capaz de hablar, decir sus cosas y hacerse escuchar. Eso a mí me parece intragable, ¿qué quiere que le diga? No se puede gobernar un país bajo esas condiciones. Pero aceptémoslo así como es. Aceptémoslo así como es. Nos estamos empezando a parecer a Brasil, me dice Sergio, pero con mucha voice. Y esa voice se llama tipo de cambio real bajo, si lo quiero poner en forma sintética. Y tipo de cambio real bajo quiere decir un sesgo antiinversión. Estoy comprimiendo las decisiones de inversión. Plata dulce. Plata dulce, sí, plata dulce, plata dulce. Después resulta que se pueden agregar otros sectores a la plata dulce y no digo que el liderazgo de un gobierno no pueda ir corrigiendo eso. Yo digo, este es un dato. Después, cómo la política lidia con ese dato es otra historia. Entonces digo, la tasa de descuento promedio de la sociedad es muy alta. Y a mí no me gustaría que fuera tan alta. Bueno, a ver, las dictaduras modernizantes nacieron por eso. Las dictaduras, digo, no voy a hablar de la de Videla, no. Pero la de Onganía es interesante. ¿Qué es la dictadura de Onganía? La dictadura de Onganía es desarrollo económico, se puede hacer. Pero por favor, dejemos la democracia por algunos años de lado, porque con democracia no podemos hacer la modernización. Y el experimento Macri es modernización en democracia plena. No como Frondizi, modernización en democracia plena. Y eso tiene que enfrentar esta tasa de descuento. Y agrego, ¿y la tasa de descuento del propio Macri? ¿No será que el proyecto de largo plazo proinversión de Macri es un proyecto que en una de esas tiene que esperar un tiempito? Voy a explicar por qué digo esto. Voy a tratar de explicar por qué digo esto. Y digo esto por lo siguiente. Digo esto porque en la mesa de la mañana, creo que se dijo, yo lo anoté, 4 veces que hay un elemento crucial por delante, y ese elemento crucial por delante se llama elecciones a senador en la provincia de Buenos Aires. A senador o a senadora. A senador o a senadora en la provincia de Buenos Aires. Pero entonces, si ese es el verdadero problema político que tiene Macri, ese se convierte en un problema económico, en un problema para el proyecto de largo plazo. ¿Por qué? Porque les quiero decir, como ya se explicó, es un gobierno débil, un gobierno con minoría parlamentaria, es un gobierno que ganó por 2 votos y es un gobierno, además, que tuvo la suerte de la fortuna del error ajeno para poder ganar la provincia de Buenos Aires y de allí saltar a la nación. Y ahora, ¿qué tiene que hacer? Tiene que revalidar sus títulos. Ahora, ¿a ustedes les parece que un gobierno puede revalidar ese título con un proyecto de largo plazo proinversión que acabo de aprender firmemente de Nico Dujovne, no va a generar empleo y no va a generar aumento de salarios reales? Lo siento mucho, no se puede.
No se puede. Elijamos. Si queremos ganar la provincia de Buenos Aires, y lo digo en primera del plural, si queremos ganar la provincia de Buenos Aires, vamos a tener que hacer una combinación entre desarrollo y populismo. Esa diagonal entre desarrollo y política popular es el verdadero desafío que tiene Macri por delante. Todo lo demás es bullshit. Gracias.